Yo quería preguntarle por el Athletic de Bilbao y por el Valencia. El Valencia lleva una semana, como usted diría, fantástica, dos victorias, sobre todo una reafirmación de confianza y de juego, y el Bilbao llega en un momento precisamente después de haber perdido en Europa. ¿Son dinámicas contrapuestas? No, yo creo que no podemos caer en el error pensar que las dos victorias que hemos tenido son suficientes o nos puedan garantizar el triunfo o el suceso en Bilbao. Eso es un error y no lo vamos a hacer. Las dinámicas, como he dicho ya, se cambian con mucho trabajo, con mucha dedicación, y Bilbao, independientemente del resultado anterior, y hay que resaltar que han rotado prácticamente todo el equipo. Por lo tanto, mañana lo que vamos a encontrar es un Athletic Bilbao fuerte. Un buen equipo, un equipo que en su casa se hace más fuerte aún, con grandísimos jugadores, un equipo muy impresionante. Por lo tanto, todo lo que sea no estar excesivamente centrado, tener muy claro lo que tenemos que hacer, la claridad de nuestros conceptos, la mejora de nuestro juego, la intensidad que pongamos en nuestras acciones son fundamentales para el partido de mañana, fundamentales. Y respetamos muchísimo a Athletic Bilbao. Sabemos que es un estadio muy complicado, pero como siempre hacemos, vamos con mucha ilusión, perfectamente preparados para el partido de mañana, con el conocimiento absoluto de lo que vamos a encontrar, e intentar mejorar y seguir mejorando nuestro juego, y así creemos que los resultados van a seguir acompañándonos. Buenas tardes, Fernando Álvarez de Marca. En una semana en la que ha habido dos malas noticias, las lesiones en el partido de Lyon, hay una buena noticia que es el regreso de André Gómez. ¿Estaría para ser titular mañana? Sí, André está bien. Ha entrenado bien, está totalmente recuperado. Creemos que pudo mejorar su estado físico. Se ha resentido, no de lo mismo, pero creemos que es una opción válida para mañana. Tomaremos la decisión mañana y seguramente entrarán los que creemos mejores para el partido. Tenemos otras soluciones, y hablando de soluciones es lo que es una plantilla, ¿no? Cuando sufres bajas por lesión, recurres a tu plantilla, que yo sigo creyendo que es muy válida. Tenemos mucha calidad, tenemos muchas opciones que nos hacen creer que no vamos a resentir las ausencias. Son jugadores importantes que estaban teniendo un buen rendimiento, pero confiamos muchísimo en lo que vamos a hacer. Y es resaltar lo más obvio: la plantilla es lo que te garantiza el poder estar siempre preparado para competir a un alto nivel. Muy buenas, aquí Chema Mancha de SportU. ¿Hasta qué punto condiciona que estén Raúl García y Aritz Arudis enfrente para plantear el partido? Tenemos que tener atención. Ha cambiado algo el Atlético con esos dos jugadores. Son dos jugadores que ahora juegan más en punta, en un sistema claro de que Aduriz más referencia central, Raúl García con alguna movilidad, pero son dos jugadores muy agresivos y con gol. Eso sí, sin duda, son dos jugadores que tienen características de goleadores, aprovechan bien los centros de banda. Aduriz, todos conocemos su calidad en el área, y Raúl García le da un plus de agresividad en el remate exterior. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado, pero también creo que les da al Athletic Bilbao una presión más alta, más contundente a nivel de presión, porque son jugadores que conocen el juego, minimizan los espacios. Por lo tanto, lo que hemos hecho hoy fue preparar eso, fue intentar que el jugador mañana tenga el conocimiento máximo de todas las acciones, sin nunca renunciar a lo que es nuestro juego. Ahora sí, hay que respetar muchísimo. Sigo creyendo que cuanto más condicionas el juego del rival, mejor preparado estás. Cuanto más conoces tu primer plan, y mejor y más condiciones tienes de salir con la victoria, y eso es lo que hacemos todo el partido, todos los partidos. Mañana igual, conociendo el Athletic Bilbao, intentando llegar
imponer nuestro juego y condicionar el suyo. Nuno Águeda de Antena 3, desde la perspectiva que da el tiempo y los resultados, ¿ha pasado su peor época aquí como entrenador del Valencia? Y si ya tiene el equipo donde quería tenerlo, con la dinámica positiva. Yo sigo creyendo que siempre hay el espacio para la mejora. También opino que no hay que estar demasiado tiempo estancado o parado en el lamento. La mejor manera es el trabajo, es el día a día y la dedicación que pones en tu trabajo, en tus decisiones, y por eso creo que lo que seguimos haciendo es vivir nuestro día a día, trabajar todos juntos, unidos, solidarios, cooperativos y comprometidos con la idea para que todo salga adelante. Sigo creyendo que mejores días y el mejor rendimiento del equipo aún va a llegar. Creo ciegamente en eso. Buenos días, mister. Pablo Medrano, de Deportes 4. Mister, esta semana la presidenta Lai Jun afirmó en rueda de prensa que, en su opinión, la afición ha sido demasiado dura con usted. ¿Comparte usted esta opinión? Yo opino que nuestra afición es muy exigente. Lo que quiere nuestra afición es ver a su equipo ganar. También digo que eso es lo que queremos todos, lo que deseamos todos y lo que peleamos todos aquí dentro. Es para ganar todos los partidos, obsesionados que lo podemos hacer cada partido. Por lo tanto, es la afición que tenemos, es exigente, nos obliga, nos exige y nos hace cada vez ser más comprometidos. Las palabras de la presidenta yo creo que son la demostración que hay que estar siempre unidos para que seamos más fuertes. Ese es el pilar fundamental. La unión entre equipo y afición siempre fue el año pasado y va a seguir siendo importantísima de cara al futuro. Buenos días, Nuno. Pascual Calabuch de Superdeporte. Quería preguntarle e incidir sobre Aduriz, un delantero que a estas alturas de temporada lleva 10 goles. Es un delantero formidable, ¿no? Lo está demostrando. ¿Cree que un jugador como él, que se fue del Valencia por 2,5 millones, se fue demasiado barato? Mira, yo no voy a opinar lógicamente, ¿no? Es una pregunta que con todos los respetos no la entiendo, es pertinente, pero no voy a opinar. Las decisiones que se han tomado en el pasado, no tengo conocimiento de la realidad en ese momento. Ahora sí puedo opinarte, y lo he dicho antes, Aduriz es un grandísimo jugador. Es un jugador que, por su rendimiento, por el conocimiento que tiene del juego y del gol, es un jugador que nosotros vemos mañana como adversario a controlar. Y después ya llegarán las valoraciones posteriores. Pero mañana nuestra obsesión es eliminar a Aduriz. Eso es lo fundamental y lo único que nos preocupa.